Buen día familia goriana, bienvenidos al curso de geometría. Hoy aprenderemos representación de los puntos y rectas en el plano. El contenido que vamos a ver es el siguiente. Analizaremos lo que son puntos colineales, puntos coplanares, rectas paralelas y rectas secantes. Es importante entender de que la geometría estudia el tamaño y forma de las llamadas figuras geométricas, y todo a nuestro alrededor está a base de estas. Por lo mismo, también nos vamos a apoyar en ciencias como aritmética y álgebra para hacer el cálculo de estas medidas. Entonces, cada uno de estos elementos vamos a representarlos de manera cotidiana en nuestro día a día, con los siguientes ejemplos. Cuando hablamos de puntos colineales, hacemos referencia a aquellos puntos que están ubicados en una misma recta, como pueden ver aquí. Tenemos una recta, aquí de color morado. Característica fundamental de una recta es que es firme, lineal, y que tiene en ambos extremos una tendencia al infinito. Un claro ejemplo de esto podría ser tal vez en el pasillo de nuestras casas, en alguno de los pasillos donde estén, por ejemplo, las habitaciones, ¿no? Estas habitaciones podrían ubicarse. La habitación de Pepito estaría al costado de la habitación de Huguito, y de Huguito también estaría al costado de la habitación de Carmencita. Entonces, diríamos de que en ese pasillo, el cual nos daría una idea de recta, se encuentran las habitaciones ubicadas de manera colineal. ¿Ya? Es una manera cotidiana de representar este tipo de conceptos. Sin embargo, cuando hablamos de puntos coplanares, podríamos hacer referencia a una huerta. ¿Por qué? Nos dice que son aquellos puntos que están ubicados en un mismo plano. Entonces, este plano P podría ser el ejemplo de una huerta, y estos puntitos, el punto C, el punto R, el punto E y el punto S, tal vez podrían ser algunos árboles que estén dentro de nuestra huerta. Como pueden ver, no están de manera lineal, simplemente se encuentran situados de manera, utilizando el anterior concepto, no colineal, ¿sí? Ahora, aquí algunos datos importantes. Por cada punto presente en un plano, se puede afirmar de que pasan infinitas rectas. Mira, ve, tienes una recta por aquí, otra recta así. Puedes seguir formando muchas, hasta ahorita tenemos 3, 4, pero al igual que estas 4, tú puedes atravesar infinitas rectas por un mismo punto. Sin embargo, cuando te pregunten ¿cuántas rectas pueden atravesar dos puntos a la vez? Lo que acabo de mencionar se parece a un ejercicio que hicimos la semana pasada. A ver, si yo quiero que una recta pase por el punto S y por el punto C, ¿cómo debería ser esta? Muy bien si dijiste eso. Efectivamente, si por un solo punto pasan infinitas rectas, para la unión de dos puntos, la única que cumple, el único trazo que haríamos sería de una sola recta. ¿Sí? Ahora pasemos a lo que son las rectas. Dentro de las rectas tenemos rectas paralelas y rectas secantes. Se dice que las rectas paralelas son aquellas que no se intersectan, es decir, que no se juntan. Una manera práctica de reconocerlas es porque tienen la misma medida. Si tú agarras tu reglita y mides por aquí, por donde está el láser, va a coincidir con la misma medida de aquí. Y en cada uno de sus espacios. Tienen la misma medida. Y estas nunca se van a juntar. Si yo proyecto esta recta y lo hago más largo, al igual que la recta amarilla, lo hago más largo, siempre van a tener la misma distancia, una de la otra. Nunca se juntan, ¿ya? Y no necesariamente tienen que ser rectas horizontales. También podríamos tener unas rectas verticales, por ejemplo. También tendríamos unas rectas oblicuas. Esto se parece cuando tú bajas de tu salón y utilizas el pasamano de las gradas, por ejemplo. Y como hay dos pasamanos, aquí estaría la otra. ¿Ve? Un claro ejemplo. Estas rectas moradas también son paralelas, puesto que cuando tú mides por aquí, que es un extremo, y comparas con la medida del otro extremo, te das cuenta que es la misma medida.
Y tú te preguntarás, Miss, ¿solo debería tener 2 rectas paralelas? No, tú puedes tener todas las rectas paralelas que quieras. Por ejemplo, a estas rectas moradas yo te pediría que agarres y dibujes una recta paralela más. Y te quedaría así. Y si deseas también podrías seguir dibujando más rectas paralelas bajo la condición de que la distancia entre ellas sea la misma. Yéndonos a un caso práctico, en casita, tenemos de que, por ejemplo, las puertas de nuestros hogares están formados de rectas paralelas. Mira, ve. La parte de aquí, la recta vertical con la otra recta vertical, es decir, los marcos de esta puerta, nos indican que son rectas paralelas. Tienen la misma distancia por aquí que por aquí. Al igual que en las ventanas, tanto las rectas horizontales como las rectas verticales son un claro ejemplo de rectas paralelas. Cuando pasamos a las rectas secantes, que son la otra clasificación, estas se van a dividir en 3 tipos de rectas. Tenemos la recta oblicua, la recta perpendicular y la recta concurrente. Se dice que es secante porque son aquellas que sí se intersecan, es decir, sí se unen en un punto, sí se cortan en un punto. Entonces, cuando hablamos de recta oblicua, es aquella que no es ni horizontal ni vertical, es decir, va a presentar cierto grado de inclinación. Por ejemplo, así, ¿viste? Estas 2 rectas no están ni de manera vertical ni de manera horizontal. Si ambas presentan un grado de inclinación. Ahora, cuando hablamos de las rectas perpendiculares, son aquellas rectas que forman un ángulo muy conocido, un ángulo recto. Y este ángulo recto tiene una medida de 90 grados. Para el caso de las rectas concurrentes, son las muchas rectas que coinciden o concurren en un mismo punto. ¿Sí? En casita podríamos encontrar múltiples ejemplos de esto. Por ejemplo, ahora mismo tú estás recibiendo la clase a través de un dispositivo y estás con tu cuadernito al lado. Si yo te pediría que tú agarres la pantalla del dispositivo, cierres tu cuadernito y formes un ángulo de 90, lo que tú estarías haciendo es ejemplificar una recta perpendicular. ¿Sí? Podríamos poner por acá, por ejemplo, por este lado puesta la pantalla del dispositivo y por este lado podría estar el cuaderno. Entonces estaríamos formando una recta perpendicular. Del mismo modo, para las rectas concurrentes, tú tienes muchos lápices, lapiceros y colores, los mismos que puedes usar para formar múltiples rectas concurrentes, es decir, las colocarías una encima de otra, cosa que coincidan en un mismo punto. Con materiales de la casa, nosotros podríamos ejemplificar y practicar claramente cada una de estas rectas secantes que vamos aprendiendo. Veamos algunos ejercicios. Primero, para tener algunos conceptos claros. Te dice completar. El enunciado 1. Las rectas perpendiculares forman... ¿Recuerdas qué formaban las rectas perpendiculares? Lo primero que se tiene que venir a tu mente es, ¿cómo era una recta perpendicular? A ver, si sigues el cursor. Era así, formaba una línea vertical y una línea horizontal. Y algo interesante se formaba aquí. Era un ángulo. Muy bien si dijiste un ángulo recto. Las rectas perpendiculares forman ángulos rectos. Y tú dirás, Miss, un ejemplo de rectas perpendiculares en tu casita. Todos tenemos puertas en la casa. Los vértices de la puerta, es decir, las esquinas, puede ser la esquina superior o la esquina inferior, superior derecha, superior izquierda o inferior derecha, inferior izquierda, cada una de estas esquinas forman rectas perpendiculares. En esas esquinas se da un ángulo de 90. Ahora mismo aquí en tu pantalla, si yo visualizo esto de aquí, esta recta de aquí, con esta recta de aquí, yo podría determinar de que esta esquina está formando un ángulo de 90, es decir, un ángulo recto. Lo mismo por aquí y por aquí.
Y básicamente podríamos hacer una referencia. Si yo estoy en mi casita, lo de aquí sería como el piso. Y el de aquí sería como una pared. Significa que entre la pared y el piso también se formarían unas rectas perpendiculares. Es decir, forman ángulos de 90 o ángulos rectos. ¿Sí? Pasemos al siguiente. Las rectas paralelas nunca se... A ver, ¿con qué completamos? Muy bien, puedes decir nunca se intersecan, nunca se intersectan si deseas, nunca se cortan, nunca se unen. Cualquier sinónimo es válido. Esta está muy facilita. Las rectas secantes se clasifican en... ¿Recuerdas que eran 3 clasificaciones que vimos? Las secantes son aquellas que sí se intersecan y teníamos de 3 tipos. Las oblicuas, las perpendiculares y las concurrentes. Veamos el siguiente. Las rectas concurrentes C en un punto. ¿Qué pasará con estas rectas en un determinado punto? Muy bien, se intersecan, se juntan, se cortan en un solo punto. La pregunta 5 te dice, 2 rectas, no sabemos qué tipo de rectas, siempre se mantienen a una misma distancia. Ya sabemos qué recta es. A ver. Muy bien, las rectas paralelas, así como las ventanas o incluso la pantalla de ahorita, ¿no? Esta recta de aquí, superior o horizontal superior y el horizontal inferior son claros ejemplos de rectas paralelas. Al igual que tus laterales verticales que están aquí. Son claros ejemplos de rectas paralelas. Si tú proyectas, te darás cuenta que nunca se van a juntar. Y además tienen la misma medida en ambos extremos. Siguiente, las rectas secantes C en un punto. ¿Recuerdas en qué se diferenciaba las secantes de las paralelas? Mientras que en las paralelas nunca se intersecan, en las secantes sí intersecaban, ¿ves? Las rectas secantes se intersecan en un punto. Muy bien, estos eran algunos apuntes acerca de tener claro cada uno de estos elementos. Y ahora veamos contextos reales. Te pide que marques con un check una recta. ¿Recuerdas que la recta era aquella que tenía una tendencia al infinito? Es decir, que a ambos extremos debería tener una flechita que indique esta tendencia. Además de ser firme y lineal. Para el primer caso nos damos cuenta que no es correcto, puesto que efectivamente tiene una tendencia al infinito, pero solo en un extremo. En el otro extremo no indica eso. Por eso es que no es ejemplo de recta. Para el trazo celeste, tiene en ambos extremos la tendencia al infinito, está firme, es lineal, entonces podríamos decir que sí es una recta. Ahora, aquí en el trazo guinda, tal vez es una imagen nueva para ti, porque acá presenta una flechita con tendencia al infinito y acá presenta una bolita, por así decirlo. Esto de aquí indica un origen, es decir, un inicio, pero no un final. Este tipo de trazo se denomina como rayo. La unión de muchos rayos convergen en un solo punto llamado origen. ¿Ok? Pero esto tampoco es una recta. El trazo verde, algo extraño está pasando acá. ¿Viste? No está lineal. Y esa es una característica fundamental de las rectas. Entonces decimos que no es una recta. Ahora, cuando hablábamos de rectas paralelas, ¿recuerdas que debían tener la misma distancia en ambos extremos? Para el caso de las rectas o de los trazos anaranjados, si tú pones pausa al video, comprobarás de que sí tienen la misma medida, es decir, sí son rectas paralelas. Y los trazos celestes están aún más fáciles, a simple vista, ¿ve? De manera horizontal, si tú compruebas la distancia de aquí y la distancia de aquí, definirás y te darás cuenta de que es la misma. Y al ser la misma, estos trazos celestes cumplen de ser rectas paralelas.
Es importante que nosotros reconozcamos cada una de estas rectas, puesto que la naturaleza, la construcción, en realidad todo a nuestro alrededor están a base de estas. En nuestro propio hogar, las rectas paralelas son tenemos claro ejemplo de ellas en las barandas, en los lados de nuestras puertas, de nuestras ventanas e infinidad de muebles que también tenemos en casa. A ver, veamos algunos ejemplos más. Te dice escribir verdadero o falso. Mira, ve, supongamos que esto es una construcción, ya que tiene múltiples armazones por aquí. Te lo he puesto de diferentes colores para poder visualizar. Y vamos a rellenar algunos elementos que faltan. Por ejemplo, cuando dos rectas convergen en un punto, es decir, se juntan en un punto, efectivamente ahí debería haber un puntito, así como está. Y no es el único lugar donde están convergiendo, ¿verdad? Por aquí también tenemos, por aquí tenemos más. Entonces hay que colocarle puntos en todos los espacios donde se juntan estas rectas. ¿Viste? Y muy bien, si te diste cuenta, Miss, acá también falta. Ok, le ponemos ahí. ¿Qué te dice la pregunta? Ah, espera. Antes de pasar a la pregunta, cada punto debería tener un nombre. Tenemos el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto E y el punto F. Ahora sí, vámonos a la pregunta. Te dice A, B y C son puntos colineales. ¿Recuerdas que eran colineales? Perfecto, si me respondiste, son aquellos ubicados en una misma línea. Entonces, ¿cuál sería nuestra línea? Ubiquémoslo por color. Efectivamente, la recta guindo. En la recta guindo se ubican los puntos A, B y C. La recta guindo está de una manera lineal. Entonces, al ubicarse estos puntos en esta misma línea, diríamos que efectivamente sí son puntos colineales, por lo que respondemos verdadero. Ahora, son rectas paralelas AC y la recta AF. Ubiquemos el color de AC. AC es la recta guindo. AF es la recta morada. Este también es un claro ejemplo cuando pones dos slash así seguidos. Es una manera de representar el término paralelo. ¿Ya? La recta AC es paralelo a la recta AF. Recordemos que paralelo, y el mismo símbolo nos lo va a recordar, no deberían juntarse en un punto. Nunca se juntan. Sin embargo, si tú analizas la recta guinda con la recta morada, te darás cuenta que sí se juntan en un punto. Entonces esto no cumple la condición de ser paralelo. Por ende, es falso. Ahora analicemos el siguiente. Son rectas secantes, la recta CE y la recta AF. Recordemos que secantes sí se juntan en un punto. A ver, busquemos la recta CE. CE es la recta celeste y la recta AF es la recta morada. Yo te pregunto, ¿la recta celeste y la recta morada son secantes? Es decir, ¿se juntan en un punto? Efectivamente sí. Y este punto encima tiene nombrecito. Es el punto de donde se intersecan. Siguiente. Son rectas perpendiculares. Al igual que tenemos un símbolo para paralelo, también tenemos un símbolo para definir perpendiculares. Esta es la manera de describirlo o de nominarlo. Tenemos la recta AC es paralelo a la recta BE. Busquemos el color de la recta AC. Color guindo, Miss. Correcto. La recta BE es la recta anaranjada. Yo te pregunto, ¿la recta guindo y la recta naranja son rectas perpendiculares? Es decir, ¿forman un ángulo de 90? A ver. Sí, efectivamente. Una manera de que tú te familiarices con las rectas perpendiculares y las recuerdes a la perfección es recordar los marcos de las puertas de tu casa. Si tú te das cuenta, este sería un lateral y esto sería la base, y ahí se forma un ángulo de 90. O también otro ejemplo podría ser que esto sea el suelo o el piso y esto alguna de las paredes. Ahí también visualizamos de que se forma en la mayoría de los casos un ángulo de 90. Por ende, esta alternativa es verdadera. La última pregunta. Son rectas perpendiculares. La recta CE, SE y la recta CF
Busquemos su color de recta. SE es la recta celeste, CF. CF es la recta morada. Te dice, ¿son rectas perpendiculares? Recuerdas que perpendiculares incluso tenemos un símbolo. Este símbolo. Y algo extraordinario pasa con las rectas perpendiculares, que forman un ángulo de 90. Yo te pregunto, ¿la recta celeste y la recta verde formarán un ángulo de 90? Para que te recuerdes y te des cuenta rapidísimo. Visualiza la recta verde y la recta celeste y dime si se parece al suelo de tu casa y a la pared que está contigua a esta. O más rápido, si se parece a algún diseño de puerta que tengas en casa. Claro, estamos hablando de los bordes de la puerta, ¿sí? No, ninguna puerta tengo de este modelo. Efectivamente, los bordes de la puerta cumplen la condición de ser perpendicular y al estas rectas no parecerse a eso significa que no son perpendiculares. Por ende, el enunciado es falso. A ver, muchachos, todos los ejercicios que hemos venido desarrollando es básicamente para que tú aprendas a representar, porque todo a tu alrededor está representado en rectas, puntos planos, y es indispensable que tú los reconozcas, ¿sí? Muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Practica en casita haciendo la definición de estos elementos que hemos aprendido. Es decir, podrías ya empezar con llamar a los laterales de tus puertas y mencionarle a tus papis: papá, mamá, hoy he aprendido que en realidad los laterales de nuestras puertas son rectas paralelas, al igual que de nuestras ventanas, que las habitaciones que están en un mismo pasillo podríamos definirlo como puntos colineales porque coinciden en una misma línea, y demás conceptos aprendidos el día de hoy. Muy bien, pon en práctica y nos vemos. Hasta la próxima.